qué se necesita para escapar? Si nos paramos a pensarlo, casi siempre es una cuestión de energía. Totalmente. Suficiente fuerza para romper una barrera, suficiente velocidad para dejar algo atrás. Esto se aplica a un cohete o a nosotros mismos saliendo de la cama por la mañana. Y también, claro, al mundo subatómico. Totalmente. La energía es, por así decirlo, la moneda de cambio del universo. Para que algo cambie. Para pasar de estar atado a estar libre. Es una de las reglas más fundamentales. Y ese es justo el escenario que vamos a explorar hoy. Los físicos llevan décadas haciendo algo que, en esencia, parece muy simple. Sí. Bombardean un material con energía para que sus electrones salgan disparados. Es un principio básico, la base de tecnologías que usamos todos los días. Paneles solares, cámaras digitales. Cierto. Pero en medio de esa sencillez había un misterio, una anomalía. A veces, un electrón tiene de sobra, pero de sobra, la energía para escapar y, sin embargo, no lo hace. Se quedó ahí, atrapado. Es una de esas pequeñas grietas en la teoría que a los científicos, les encantan porque suelen esconder algo grande. Los modelos predecían algo muy lógico. Más energía, más escape. Exacto. A más energía le das a un electrón, más probable es que escape. Pero los experimentos, una y otra vez, mostraban que no siempre era así. Había electrones con una energía altísima que, inexplicablemente, seguían dentro del material. Era una paradoja. Pues hoy vamos a sumergirnos de lleno en esa paradoja, con la ayuda de un artículo de investigación fascinante de la Universidad Tecnológica de Viena, la TU Wien, vamos a explorar este enigma. Ajá. Nuestra misión es entender por qué la energía no siempre es suficiente y qué es eso del recién descubierto estado de puerta, un concepto que, parece que lo cambia todo. Efectivamente. La solución, como veremos, no está en añadir más energía, sino en un matiz, precioso, muy sutil, de la mecánica cuántica. Y demuestra que para escapar no solo hace falta fuerza, también hace falta saber dónde está la salida. De acuerdo, vamos a desgranar esto. Para empezar, el propio equipo de investigación propone una analogía muy visual. Nos va a servir de guía. Imaginemos una rana sentada dentro de una caja de cartón, abierta por arriba. Una imagen muy gráfica, sí. Para que la rana salga, la lógica nos dice que necesita saltar lo suficientemente alto. Si su salto no tiene la energía suficiente para superar la pared, pues no escapa. Lógico. Sencillo. Durante mucho tiempo, este era el modelo mental para los electrones. La energía que les damos es la fuerza del salto. Si supera la altura de la caja, lo que los físicos llaman el umbral de energía del material, pues el electrón debería salir. Y ya está, fin de la historia. Era un modelo del libro de texto. Energía como único requisito. Pero suena casi demasiado simple para el mundo cuántico, ¿verdad? La verdad es que sí. La colaboración entre varios grupos de la TU Wien, que juntó a teóricos y a experimentales, demostró que faltaba una pieza fundamental. La realidad es mucho más compleja. Y diría más elegante. ¿Y qué decían exactamente los experimentos que rompían este modelo tan simple? Pues decían algo desconcertante. Siguiendo con la analogía, veían que la rana no solo saltaba a la altura justa para salir, a veces saltaba el doble o el triple de lo necesario. O sea, tenía energía de sobra. De sobra, para acabar en la otra punta de la habitación. Y sin embargo, un instante después, la rana seguía dentro de la caja. Como explica Richard Wilhelm, uno de los investigadores, lo lógico sería suponer que todos los electrones con energía suficiente simplemente abandonan el material. Pero no era así. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El equipo de Viena descubrió el porqué. Y la clave no es solo cuánta energía tiene el electrón, sino algo mucho más sutil, su estado cuántico en ese preciso instante. Exacta. Es como si no solo importara la fuerza del salto de la rana, sino también, su postura, la orientación o el punto exacto desde el que salta. Has dado en el clavo. El estado cuántico de una partícula lo define todo. Su momento, la forma de su onda, su simetría. Es, por así decirlo, su identidad completa. Y lo que descubrieron es que esa identidad es tan importante como la energía. De hecho, Richard Wilhelm lo resume en una frase que es un cambio de paradigma total. ¿Cuál? La energía por sí sola no basta. Explica que existen estados cuánticos que, a pesar de estar energéticamente muy por encima del umbral para salir, simplemente no conducen a la salida, no están conectados con el exterior.
Pero espera, esto suena a contradicción. Si el electrón tiene la energía de un electrón libre y ya no está atado a un átomo, ¿qué fuerza física lo mantiene dentro? ¿No debería salir por pura inercia? Esa es la pregunta del millón, y la que nos lleva al corazón del asunto. No hay una fuerza en el sentido clásico, no es una pared invisible. Lo que hay es una prohibición cuántica. ¿Una prohibición? Sí. Lo fascinante es que el electrón, en ese estado, técnicamente ya es libre. Ha roto las cadenas que lo unían a un átomo. Sin embargo, sigue espacialmente localizado dentro del material. Es como tener el pasaporte y el billete de avión, pero estar atrapado en la sala de embarque sin encontrar la puerta para subir al avión. Vale. No hay nadie reteniéndote a la fuerza, pero las reglas del sistema, la arquitectura del aeropuerto, pues no te ofrecen una vía de paso. Me recuerda estar en un centro comercial enorme y no encontrar la salida. Sabes que está ahí, tienes energía de sobra para caminar, pero das vueltas en círculo. Es una especie de pánico cuántico. Es una buena forma de verlo, sí. El electrón tiene toda la energía para correr, pero corre en círculos dentro de la caja. Y esto nos lleva directamente a la solución que proponen. No es un problema de fuerza, es un problema de geometría, de encontrar el camino. Entonces, si la clave no es la energía, ¿cuál es? La solución que ha encontrado este equipo tiene un nombre muy evocador, el estado de puerta. ¿Qué es exactamente este estado de puerta? Pues Florian Liebig, del Instituto de Física Teórica, lo explica muy bien. Un electrón con energía suficiente puede ocupar muchísimos estados cuánticos distintos. Piensan ellos como diferentes habitaciones de alta energía dentro del material. Vale. Sin embargo, solo unas pocas de estas habitaciones tienen una puerta abierta al exterior. A estos estados específicos, que actúan como un conducto hacia afuera, los han llamado estados de puerta. Entiendo. O sea que el electrón no solo necesita tener la energía para llegar, digamos, al último piso del edificio, sino que, una vez allí, tiene que entrar en la habitación concreta que tiene el balcón para poder saltar. Es una buena imagen, pero con un matiz importante, muy del mundo cuántico. El electrón no elige una habitación. Por su naturaleza de onda, puede estar en una superposición de todas las habitaciones a la vez. Claro. Lo que importa es que su estado general, esa mezcla, tenga una componente de balcón para poder salir. No es que elija una puerta, es que su propia naturaleza debe incluir la posibilidad de escape. Si su estado cuántico es una combinación de solo habitaciones interiores, por mucha energía que tenga, está atrapado. Atrapado. Para siempre. No necesariamente. Queda atrapado en ese estado de alta energía, rebotando dentro del material, hasta que algo cambia. O bien pierde esa energía al chocar, o bien por alguna interacción su estado cuántico cambia a uno que sí sea un estado de puerta. Es un juego de probabilidades. Ya. Y lo que es crucial, y esto lo añade Anna Nigas, del Instituto de Física Aplicada, es que por primera vez han demostrado experimentalmente que el espectro de los electrones... Un momento. ¿Qué es exactamente el espectro de los electrones? Es básicamente el menú de energías con las que los electrones pueden salir del material, como una especie de código de barras energético único para cada sustancia. De acuerdo. Antes se pensaba que este espectro dependía solo de las propiedades del material, de su composición, pero lo que Anna Nigas y su equipo han demostrado es que depende también, y de forma crucial, de que existan estos estados resonantes de puerta. Has dicho resonantes. ¿Y por qué resonantes? ¿Resuenan con algo? Exacto. Se llaman así porque la probabilidad de que el electrón escape se dispara cuando su energía coincide perfectamente con la energía de uno de estos estados de puerta. Se produce una resonancia. Como cuando una nota musical hace vibrar una copa de cristal. Justo. Esa misma idea. Si la energía del electrón resuena con la energía de la puerta, la probabilidad de escape es altísima. Si no, es casi nula. La presencia o ausencia de estas puertas cambia por completo el código de barras energético del material. Esto es un cambio de paradigma total. No es que el material tenga unas propiedades de escape fijas, sino que tiene una serie de puertas que se abren solo a ciertas energías, y eso es lo que define quién sale. Lo que me lleva a una pregunta. ¿Qué hace que aparezcan estas puertas? ¿Podemos crearlas o eliminarlas? Ahí está la clave de las aplicaciones futuras. El estudio revela algo muy interesante. Algunos de estos estados de puerta solo aparecen cuando apilas varias capas delgadas de un material. Por ejemplo, el grafeno. Ajá. Una sola capa podría no tener ninguna puerta a una energía determinada, pero si pones 2 o 3,
De repente, por la interacción entre las capas, aparece una nueva configuración electrónica y se abre una puerta. Vale, creo que el misterio de nuestra rana cuántica está resuelto. Ya sabemos que no le basta con saltar alto, tiene que saltar desde un estado cuántico que tenga una vía de escape. Pero esto es fascinante a nivel teórico. ¿Cómo se traduce en algo que podamos tocar o usar en el futuro? Pues aquí es donde la investigación se vuelve realmente poderosa, en dos frentes. El primero es como herramienta de diagnóstico. ¿De diagnóstico? Sí, como señala Anna Nigas, el estudio de los pocos electrones que sí logran salir, sobre todo los lentos, nos da información valiosísima sobre la estructura interna del material. Es como si, analizando a los pocos prisioneros que escapan, pudiéramos dibujar un mapa súper detallado de la prisión de la que vienen. Es una nueva forma de ver y caracterizar materiales a nanoescala. Entiendo. Es como una nueva clase de microscopio. Dime qué electrones salen y con qué energía, y te diré cómo son las capas internas de tu material. Justo esa es la idea. Pero el segundo frente es aún más emocionante, el diseño. El punto que decíamos de las capas es crucial. ¿Sí? El hecho de que podamos crear o eliminar estados de puerta apilando capas abre la puerta al diseño de materiales a la carta. Ya no estamos a merced de las propiedades de un trozo de silicio. Podemos construir materiales estratificados capa a capa para crear puertas de escape exactamente a las energías que nos interesen. Ponme un ejemplo concreto. ¿Qué podríamos construir con eso? Pues, imagina un sensor de gases tóxicos. Con esta tecnología podríamos diseñar un material cuya superficie solo permita que los electrones escapen cuando una molécula específica, digamos de monóxido de carbono, se pose sobre ella. ¿Cómo? La presencia de esa molécula alteraría la estructura electrónica de la capa superior, abriendo un estado de puerta que antes estaba cerrado. La detección de una corriente de electrones sería una señal inequívoca, casi instantánea e increíblemente precisa de la presencia de ese gas. Increíble. Porque estaríamos diseñando la puerta de escape a nivel cuántico, para que solo se abra con esa llave molecular. Pasaríamos de la detección estadística a la detección cuántica directa. Has mencionado antes también la electrónica. ¿Significa esto que podríamos tener ordenadores más rápidos o que consuman menos? Potencialmente sí. El corazón de un transistor es en esencia una puerta que se abre y se cierra para dejar pasar electrones. Ahora las controlamos con un voltaje, pero siempre hay fugas, electrones que se escapan cuando no deben. Y eso genera calor, limita la eficiencia. ¿Y el tamaño? Y el tamaño. Si pudiéramos diseñar el propio material para que, de forma intrínseca, solo tuviera estados de puerta en las condiciones exactas que queremos, podríamos crear interruptores casi perfectos. Dispositivos que no solo consuman menos, sino que funcionen con una precisión cuántica. Abre caminos a nuevos tipos de computación. Es una herramienta muy poderosa. Entonces, para recapitular el viaje que hemos hecho, hemos pasado de una simple rana en una caja, un problema que parecía de pura fuerza bruta, a un puzzle cuántico increíblemente complejo y sutil. Y en el camino hemos descubierto que, en el mundo de los electrones, tener la energía para escapar no garantiza para nada la libertad. Es una conclusión muy potente, sí. La gran idea que nos deja este estudio es que la clave del escape a nivel cuántico no es solo la fuerza, es también la configuración. Requiere energía, sí, pero también estar en el estado de puerta adecuado. Es una lección sobre la importancia de la geometría, la simetría, no solo de la potencia bruta. Que el cómo y el dónde son tan importantes como el cuánto. Exacto. Hemos pasado de pensar en términos de un martillo a pensar en términos de una llave maestra. Lo cual nos deja con un último pensamiento. Todo este análisis se centra en cómo los electrones salen de un material. Pero, ¿y si pensamos en lo contrario? Si existen puertas específicas para salir, ¿podríamos diseñar materiales que funcionen como laberintos cuánticos? Usando estas puertas no para dejar salir a los electrones, sino para guiarlos o atraparlos en caminos muy concretos dentro del propio material. Podríamos construir una especie de circuito interno, un procesador integrado en el tejido de un material simplemente controlando qué puertas se abren y cuáles se cierran para dirigir el flujo de electrones a nuestro antojo.